ese que te está cableando hoy día, capaz que pasado mañana tenga su propia empresa y te dé pega, ¿cachai? Esta característica que es propia del sonido profesional, que se da muy poco en otras profesiones. El tema también del sonido en vivo estaba también recién comenzando claro. A ponerse ya un poco más serio. Siempre el músico se queja de que en su país no lo valora. Oiga, profe, yo llegué pero a la casa directo a hacer las cosas que dijo el Turra y no me quedó igual, pues. Claro, porque tú no soy el Turro Medina, pues. Y le escribo una carta, ¿cachai? Le escribo una carta. No un email, era una carta, así, con mi mejor letra. Pues, uno, para desarrollarse en sonido profesional, tiene que ser un poco científico, un poco artista, ¿ah? Y un poco técnico. Perdón, pero aquí yo no me imagino. Sería impensado, que toquen una cueca. Aportar eso. Claro, impensado, yo no me lo imagino. ¿Qué pasaría con el DJ? No, pues, despedido. ¡Ay, que suena increíble! ¿Has estado en Abbey Road alguna vez? ¿Cachai? Como si tú tienes a alguien que solo quiere aplicar, digamos, la fórmula y no sabe el por qué, claro, el resultado puede ser cualquier cosa, ¿no? Pum, pum, pum. Lo escuchaba 3 veces, lo muteaba. Igualizaba en silencio. Nunca se termina de aprender. O sea, el que cree que ya no tiene más que aprender, creo que está en el oficio equivocado. Bienvenidos a nuestro podcast Hablemos de Sonido. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en la sala de control de Estudios 360 en un segundo capítulo de Hablemos de Sonido, una instancia para compartir, para hablar sobre lo que más nos gusta. Y estamos muy contentos. Hemos tenido una gran recepción en este primer capítulo que lanzamos hace un tiempo. ¿Y qué te parece, Justo? Fantástico. De partida nos gustaría agradecer toda la buena onda que hemos recibido, mucha realimentación a través del canal de YouTube, también por otras vías, redes sociales en las cuales hemos compartido este material. Y sí, nos han llovido los buenos deseos, las palmaditas en la espalda, ha sido muy gratificante. Y además, no nos olvidemos que este es parte de un proyecto mayor que es la creación de la Sociedad de Profesionales y Expertos en Audio de Chile, SPEAC, y donde ya tenemos miembros inscritos, así que ya podemos decir de que, porque una sociedad de 3 es muy poco, ¿no es cierto? Y ahora estamos en un grupito mucho más interesante donde se pueden hacer algunas cosas. A todo esto, un comentario que por ahí me dijeron, oye, pero ya tienen todo listo. Nada, no tenemos nada listo, o sea, es todo por hacer. Así que quien se integre a SPEAC y tiene buenas ideas, perfecto, hazlo. Acá no tenemos directivas, tenemos una organización horizontal absolutamente. Con suerte después más adelante a lo mejor generaremos comisiones para que se hagan cargo de algunas cositas entretenidas. Pero eso, es tener un espacio para hacer lo que se nos plazca. Hoy no nos pudo acompañar nuestro amigo, colega Cristian. Tú lo despediste, lo echaste, sí. Porque es imposible contar con él. Me enojé. No, él está de viaje. Bueno, pero una de las ideas principales de conversar y de compartir cosas, anécdotas, compartir experiencias, también era nutrirnos de otras personas y de otros profesionales. Y esta vez nos acompaña una persona a la que yo admiro mucho. Estoy muy contento que él esté acá. Yo debo decir que lo conocí hace más de 20 años, creo que el 2003, estamos hablando de 22 años aproximadamente. Un gran profesional que desarrolló su carrera en Bolivia, profesional chileno, que hace muchos años se fue allá, ya nos va a contar su historia, y está de vuelta en Chile, está produciendo algunas cosas, sigue trabajando con sus clientes en Bolivia, y un gran amigo, una gran persona, un gran referente a nivel de producción musical, de sonido profesional, y él es Cristian Romero, que nos acompaña el Cacho. Aplauso para mí. Aplauso. ¿Cómo estáis, Cacho? Gracias, Germán, y bueno, lo dijiste muy bien, pero nadie me dice Cristian, hasta yo me extraño con el Cristian, así que feliz de estar en tu estudio, que es un lugar increíble, feliz de verte, y efectivamente nos conocemos hace muchos años. Pasa muy rápido. Y un gusto ver a Justo, que
Ahora al llegar tuvimos una charla de media hora previa para ponernos al día, porque Ya no agotamos nos, todos los temas. no nos sabemos veíamos qué vamos a hablar acá. hace muchos años, así que Bueno, un es gusto muy verlos. loco, porque obviamente los tres somos chilenos, pero nos conocimos en Bolivia. Sí, pues. Entonces, bueno, un poco rememorando un poco el cómo nos conocimos. Con Germán nos conocimos probablemente en el 2007, cuando trabajaba en la Universidad Cosmos de Cochabamba, y me invitaron a dar un módulo dentro de un diplomado que Exacto. estaban haciendo. Y ahí nos conocimos, y ahí nos hicimos amigos, amigotes a esta altura Sí. de la vida. Y en la segunda o tercera visita que hice a Cochabamba, porque dio buenos frutos, ahí conocí al Exacto. Cacho exacto. tomando unas chelitas. Uy, ya, no hables de intimidades. Así que mira, y, Si no y va a ser un después, podcast de chismes. y una cosa bien loca, porque nos conocimos allá en Cochabamba, pero ahí nos enteramos que éramos contemporáneos, Sí, pues. que habíamos estudiado en la misma época y no nos conocimos, y nos Exacto. conocimos como 15 años después. Y teníamos en los Bolivia. mismos amigos, digamos, círculo Exacto. de amigos increíble. O sea, dos cosas increíbles, ¿no? Conocernos en otro país. Y dos, cómo vuela el tiempo. A veces me impresiona, así como en un chasquido de dedo, han pasado 15, 20 años. En algún momento yo comenté que por esas cosas de la vida fui a Bolivia y conocí a mi amigo Cacho Romero. Claro. Y en esa época yo seguía estudiando sonido. Y nos conocimos y me dijo algo así como, oye, ¿por qué no te venís para acá? Sí, ¿verdad? Acá hay pega. Claro. ¿Sí? Cacho tenía contactos en esta universidad donde después llegué a trabajar. Bueno, y además de esas posibilidades de hacer docencia, también había posibilidades de ya trabajar directamente con artistas, en estudio, en sonido en vivo. Y esa es como la forma en la que yo llegué a Bolivia. Pero tu carrera se ha desarrollado durante mucho tiempo. De hecho, la sigue haciendo en Bolivia, estando acá en Chile. Ujú. Pero ¿cómo tú llegaste? ¿Qué pasó? ¿En qué momento decidiste, me voy para Bolivia a trabajar? Claro, yo llegué, o sea, básicamente porque yo creo que como a muchos profesionales del audio que parten queriendo ser artistas, ¿no? Yo también que tuve mi época en que quería ser, o sea, sigo siendo músico, pero quería tener un proyecto artístico, que lo tenía, y ese proyecto me llevó a Bolivia. Grabamos un disco allá y bueno, después al cabo de un año o 2 años eso se diluyó. Pero como yo había estudiado sonido, empecé a llenar mis horas libres, digamos, del día. Primero yendo a un estudio a trabajar solo 2 días a la semana en las mañanas, después 3 días, después así 4, y de ahí ya 24/7, ¿no? O sea, llegaste haciendo música. Entonces yo llegué contestando más claramente, llegué haciendo música a Bolivia y en mi cabeza, digamos, en ese momento era como, puede estar 1 año, 2 años y después voy a triunfar, en lo que uno cree. Voy a ir a México, después giras por el mundo y finalmente eso no pasó y imagínate, me quedé 15 años. ¿Y qué tocabas? ¿Tenías tu banda? Claro, tenía mi banda, yo tocaba bajo y cantaba. Ese era y componía, ¿no? Bueno, sigo haciéndolo, pero ya lo hago ya como para... A veces coescribo con algunos artistas con los que trabajo o escribo canciones para alguien que me pide como ese servicio, ¿no? Pero en ese momento no, pues yo quería hacer como... ¿Y es cierto que tu mamá era tu manager? Claro, totalmente cierto. De hecho, mi mamá me sugirió Bolivia, porque ella tenía una tienda de estas como tiendas turísticas en Iquique. Bueno, mi mamá sigue viviendo en Iquique. Le mando un saludo ahí, Yolanda, para que probablemente me va a ver. Y ella vendía estos como souvenirs del norte. Y siendo franco, la mayoría de estos souvenirs del norte son peruanos y bolivianos. La zampoña, algunos charangos que venden. Y en esa época mi mamá se los traían de Bolivia.
había una persona que le llevaba mercadería, suéter de lana, instrumentos, y se los dejaba a ella, se los vendía. Y entonces mi mamá, como que ella empezó como así como, oye, Bolivia está aquí al lado, y en el fondo me mostró un poco el camino en decir, Bolivia está acá al lado, y ¿por qué tú insistes en querer hacer algo, digamos, en Santiago, que está a casi 2.000 kilómetros de Iquique, cuando Bolivia está aquí a 600 kilómetros, ¿cachai? Y ella fue primero, como tanteó el asunto y me dijo, parece que se puede hacer algo, y ahí fue, ahí yo seguí nomás su instinto, y yo creo que no se equivocó en verdad. O sea, hablábamos hace un momento atrás de que uno, esta ansiedad artística, digamos, de que cree que no avanza, cree que no hace cosas, y finalmente cuando uno mira atrás dice, wow, hice cosas, ¿no? O sea, al final uno, sin querer queriendo, como dice el Chapulín, va sembrando. Y eso hice yo sin querer queriendo, gracias a mi mamá, ¿no? En Bolivia. Pero ahora mirando con un poco la proyección del tiempo transcurrido, ¿no tienes un dejo así como de cuenta pendiente de haberte dedicado exclusivamente a la música y haber sido el artista famoso recorriendo toda Latinoamérica? O sea, tú dices si me quedaron las ganas de... Mira, y esto es desde mi honestidad, ¿no? Ni siquiera es como una postura para contestarte algo así como para quedar bien, ¿no? Yo, al poco andar de dejar la música, o sea, de dejar la música, digamos, de forma interpretativa, porque igual lo sigo haciendo en el estudio, a poco andar me di cuenta que, o sea, por lo menos yo lo sentí, que aportaba más desde este lado del estudio que del otro. O sea, a muy poco andar, digamos, de este oficio de grabar discos, de producción musical, de eso, me di cuenta que a los artistas con los que trabajaba les hacía sentido las cosas que yo les decía. Entonces eso, como que en buen chileno, como que me empezó a caer la teja, y dije, creo que esto es lo mío y no lo otro, ¿no? Entonces, por eso te decía que te voy a contestar algo que desde mi honestidad es que no tengo esa deuda pendiente, ¿no? De hecho, disfruto 110% mi profesión. Me alegra cuando a los artistas les va bien, me alegra cuando consiguen cosas, me pone triste, digamos, cuando ellos se frustran. Lo vivo de otro lado, ¿no? Y me gusta, digamos, la verdad. Y bueno, cuéntanos más o menos cómo fue tu entrada a Bolivia, cómo de a poco empezaste a hacerte tus clientes, cómo formaste una carrera que fue muy exitosa. ¿Sabes qué es lo bueno? Yo lo digo allá y lo voy a decir ahora. Yo, algo de mí, la mitad, probablemente es boliviano. O sea, yo me hace mucho sentido la música boliviana, me hace mucho sentido Bolivia como país, digamos. Me he hecho muy buenos amigos, he conocido gente increíble, y esto desde el principio, cuando dejo es como la música, lo voy a llamar así, digamos, como lo de querer tocar, de querer yo ser el artista, y empiezo a grabar, inmediatamente empecé a grabar folclore. Y me di cuenta que viviendo en Iquique, y probablemente tú, Germán, que también somos del Norte Grande, había ahí como algo en mi memoria musical de cosas que yo había escuchado, pero nadie te dice esta canción es de tal grupo, de tal lugar. Y claro, de hecho me encontré grabando música folclórica
y me encontré también conociendo a gente que yo conocía su música, ¿no? Pero sin saber quiénes eran, ¿no? Entonces fue así. Lo primero que empecé a hacer música folclórica y paralelamente a eso, y probablemente mucha gente que hace lo mismo que yo también le ha pasado, que claro, grabas el disco y después te dicen, hoy te cuento que tengo 3 shows en un teatro, y como tú grabaste el disco, le haces sonido, entonces empecé como a pimponear estudio de grabación, sonido en vivo, ¿no? Con la misma gente con la que trabajaba en estudio. Pero de ahí ya como dividí aguas y dije, no, creo que lo mío es principalmente estudio de grabación, porque lo que me pasaba era que cuando salía, digamos, me iba un jueves, porque habían shows viernes, sábado, domingo, y volvía el lunes en la noche y empezaba el martes de nuevo a grabar, llegaba totalmente desenchufado. Y me costaba como volver a encauzar, digamos, la parte creativa en el estudio. Entonces ahí decidí como paulatinamente dedicarme solo a estudio de grabación. Y a la gente con la que hice sonido en vivo por años es con la que en verdad trabajaba en su estudio, que es un grupo boliviano que de hecho estuvo en el Festival de Viña este año, en la parte folclórica Tupay se llama. Con ellos estuve trabajando en su estudio y también haciéndole sonido en vivo por varios años. Y más o menos, bueno, ahí un poco los dos tienen una visión con respecto a lo que les voy a preguntar. Cuando llegaron allá, ¿cómo era el nivel en sonido profesional y cuál es la situación actual? Fíjate que también lo comentamos en el primer capítulo, que hubo un momento en que Chile era el único país de Latinoamérica que tenía la carrera. Exacto. Y por lo tanto, yo recuerdo en los años 90, principios del 2000, teníamos una cantidad muy grande de estudiantes de toda Latinoamérica y preferentemente Bolivia. Sí, había sí. muchos chicos de Bolivia. Voy a aprovechar, voy a salir un poquitito le voy a mandar un saludo tremendo, que tú también lo conoces, eres socio del Marcelo Navia. Claro, Un saludito al Marcelo claro que sí, Navia, claro. exalumno, gran cabro, que yo lo caché al tiro, este cabro va a ser bueno. ¿Lo viste? Sí, Dijiste este no, Alexis Sánchez absolutamente. Y ahí tiene su empresa y Sí, hace sí, monitores. es un Hoy capo. está desarrollando software también. Sí, un capo, hermano. desarrollando. También le mando un saludo que Sí. le tengo mucho cariño. Así que, y como Marcelo, muchos otros, pero después surgieron las carreras en sus propios Claro, países, claro. y ya dejaron de venir a Chile. Entonces, cuéntenos cuéntenlo a nuestros No televidentes, sé si quieres más o menos. tú, Germán, porque Yo me encontré con una... digamos que a nivel profesional el sonido estaba desierto, creo. Sí, po, sí. Creo, estaba muy en pañales. De hecho, como tú decías, habían muchos estudiantes de Bolivia que llegaron a Chile, personas que vinieron a estudiar sonido, principalmente al Vibro, donde tú hacías clases, y después volvieron y ellos, digamos que encendieron Claro, es como la llamita. posta se pasó a otras manos. Claro, y ahí la carrera, al menos yo por ejemplo trabajaba en la UNITEP, que era, creo, la única universidad que daba la carrera de ingeniería Claro, de sonido. Claro. Entonces, por un lado, sí, estaba como naciendo, ¿sí? Muchos de aquellos estudiantes hoy son de mis estudiantes, hoy son profesores, son destacados, y sí, son de destacados Bolivia, y están haciendo cosas Sí, interesantes. Sí, sí. Ellos levantaron de hecho una sección AES en Bolivia que es súper grande, ¿sí? y tiene mucho apoyo. Si nos vamos para atrás, el tema también del sonido en vivo estaba también recién comenzando a ponerse ya un poco más serio, Sí. más profesional. Me imagino que también por la misma exigencia había que cumplir los riders. Claro. Si no cumplía el rider, buscaban otra empresa o sencillamente no se hacía el evento. Es así que también había una empresa peruana que llegó a Bolivia. Meyer. Claro, que ellos trabajaban Cáceres, con Meyer, claro. de Cáceres. Claro. Y que como digamos que tenían un equipo Y se quedó, po. profesional. Y se quedaron. Y se quedó, claro. claro. Y así después empezaron como a expandirse, Claro. y otras empresas empezaron a hacer. Hoy en día
Te encuentras con Nexo. Oye, pucha, lo que dice Germán ese era el panorama. Había como un vacío que, bueno, siempre los vacíos hay que llenarlos de alguna forma, y mi aparición allá fue un poco justo, ¿no? Así como justo. Fue justo como había esa necesidad de también como trabajar con alguien académicamente formado, digamos. Ahora, tan desierto era en esa época, te estoy hablando del 94, 95, que alguna vez te lo comenté a ti, que es que en 96, mira la locura, hubo un encuentro en el Vipro, un encuentro grande, me acuerdo, y a mí, o sea, nuestros mismos compañeros, tú estabas en esa época ahí, entonces a mí me llega la información de que hoy encuentro en Chile de sonido, y yo, pucha, hay que hacer una AES en Bolivia, ¿no? Y, o sea, tan precario era el asunto que, ¿cómo hacemos, weón? Y me acuerdo que yo trabajaba en un estudio de un amigo, Moisés, que también estudió en el Vipro, falleció hace unos años atrás, pero trabajábamos juntos, y en la mix en español, el presidente de la AES para Latinoamérica, Chilitos Valenzuela. No sé si tú te acuerdas. Sí. Ya. Mexicano. Y le escribo una carta, ¿cachai? Le escribo una carta. No un email, era una carta, así, con mi mejor letra, ¿cachai? Una carta contándole que Moisés y yo habíamos estudiado en Chile, que estábamos en Bolivia, que en Bolivia no había AES, y qué había que hacer para formar una AES. Y yo así como ya la mando, no me acuerdo si 1 mes, 2 meses, 3 meses, no me acuerdo, pero me llega la carta de lo que me contesta, ¿no? O sea, ya eso para mí era un logro, ¿no? Que me contestara el Chilito Valenzuela, ¿no? Y me dice que ya tenía antecedentes de propuestas de hacer en Bolivia, que había una persona en La Paz, me la nombra, una en Santa Cruz, me la nombra, y 2 en Cochabamba, donde nosotros vivíamos, y me las nombra, ¿no? Me dice, entonces júntense con ellos, junten al menos unos 15 o 20 personas y podemos ver cómo viabilizar esto, ¿no? Entonces imagínate, como te estoy hablando del 96, pues, ¿no? Hablamos con Moisés, me contacto con los de Cochabamba, que era de un grupo, todos lo vayan a conocer, Los Tigres. Ellos, Pasito Tuntún. claro, exacto, un tema famoso en el norte, aquí también, Sí. ¿no? Y ellos, sí, ya, sí, podemos hacer, ¿cachai? Onda. Y me deja el teléfono el Chilito y lo llamo. Larga distancia, imagínate, hablo con el tipo y me dice, le digo que ya me contacté con estos de Los Tigres. Me dice, genial, entonces contáctate con la gente de La Paz y el nombre que te di, con el Santa Cruz, junten más gente. Y de ahí ya se murió todo. Pero eso sembró un bichito, ¿no? O sea, porque justo en ese momento aparece la UNITEP, que decide abrir ingeniería en sonido. Obviamente no habían docentes, entonces Moisés y yo empezamos a dar clases, pero, o sea, era todo muy artesanal. O sea, me imagino que todas las escuelas de sonido parten igual de precarias, ¿no? Pero, o sea, ni siquiera había un plan académico, ¿no? Con eso te digo todo, ¿no? Es como, ay, pero ¿qué? Entonces copiemos el del Vipro, ¿no? Es que no se puede copiar así como así, porque hay que presentarlo en el Ministerio de Educación y tiene que ser como algo coherente, ¿no? Porque me imagino que para hacer un plan de estudios, tú que estás más involucrado en la parte académica, no es llegar y decir, bueno, aquí en el primer semestre vamos a hacer tal cosa, en el segundo tiene que haber una coherencia donde el alumno vaya como en varios frentes avanzando, ¿no? Y aquí era todo así como
o sea, electroacústica 4 en el primer semestre, ponte, y en los de tercer año álgebra, así que como nada que ver, ¿cachai? Estoy dando toda esta vuelta un poco para graficar para la gente que está escuchando y viendo este podcast, de que verdaderamente era un escenario desierto, ¿no? Pero a veces yo me acuerdo, y tú te vas a acordar también, que Chile, el 90, no era tan diferente. El 88, yo me acuerdo cuando entré al Bipro, el Bipro venía de Padre Mariano, que era así, de este porte, una casa. Entonces no era tan diferente. Lo que pasa es que, claro, uno después ve el final de la evolución, pero no sabe de dónde viene. Y hoy en día, como dice Germán, hay super equipos, escenarios, luces. O sea, se armó de cierta forma a pulso, pero se armó una pequeña industria para la movida boliviana, ¿no? Es como para las exigencias bolivianas, que creo que siempre es el primer paso, primero como cumplir las exigencias que te exige tu medio, y de ahí saltas como ya a cumplir exigencias extranjeras, digamos. En el caso boliviano, estar en esa transición, digamos, de mega conciertos, digamos. Todavía no hay como en Chile que cada mes hay 10 conciertos. Ahora, gigantes. igual, ¿no? yo tengo una impresión, desde afuera, obviamente, que en Bolivia se valora mucho la propia música. Sí. ¿Ah? Y el otro día estaba conversando con un estudiante acerca de Brasil. Brasil es un país continente, ¿no? Claro. Y bueno, tienen una característica que son los únicos que hablan otro idioma dentro de Sudamérica, y están relativamente aislados. Pero resulta que en Brasil uno puede tener una mega estrella, claro, solo siendo famoso en Brasil. Claro. Y me da la impresión de que en Bolivia también sucede eso, ¿o estoy equivocado? No estás tan equivocado. Bueno, debo hacer 2 reflexiones sobre lo que tú dices, ¿no? O eso sonó bien acústica. Es un chiste para ingenieros acústicos. Lo que el público boliviano valora su música es cierto, pero también los lugares que me ha tocado conocer y compartir con músicos, siempre el músico se queja de que en su país no lo valora. O sea, es como una constante, es un chiste matemático, ¿sí? La constante de que siempre como el jardín de al lado más verde que el tuyo, ¿cachai? Entonces, cuando hablo con músicos bolivianos dicen, pucha, en Chile hay... Y hablas con los de acá y dices, sí, pero en Bolivia adoran su música. Bueno, así es, po. Lo que sí aquí hay, antes de contestar la otra parte, tal vez más acceso a financiamientos que en Bolivia no hay. O sea, los fondar, qué sé yo, el fondo no sé qué, para no sé qué, el fondo no sé qué, que al menos nadie te asegura que lo vas a ganar, pero puedes postular. Y si te lo ganas, bacán, ¿cachai? Eso, Bolivia está como un poco al debe. Y la segunda parte que tú decías, sí, pues, hay de cierta forma una gran masa de músicos que viven de la música gracias a que tocan su música y la gente la consume. Cosa que aquí esa masa que allá es así, digamos, como en el espectro de músicos, aquí es como más angosta, ¿no? Aquí es como más, hay como un número menor más de elite, digamos, ¿cachai? O sea, que pueden meter 1000 personas en un teatro, 2000. Aquí el grueso es música, gente que hace música para 100 personas, 200. Es como, en cambio allá, a mí sí me consta, y tú también lo has vivido, que sí hay harto
grupo que sí mete 500, 1000 Sí. y la gente va a verlo. Sí, también, entre paréntesis, yo cuando una de las primeras veces que salí como a, digamos, a carretear en Bolivia, me llamó mucho la atención que en las discos, en la noche, no sé, Claro, cuando está todo pasando, tocan cuecas, Claro. y tocan y guaño, y de Claro. repente uno que ve la cosa de afuera dice, oye, aquí murió la fiesta. No, al contrario, Es el momento. el momento peak. Entonces la gente ve su música Claro. y su cultura de otra forma. Es que acá Aquí no me, sería, es que- perdón, pero aquí yo no me sería imagino impensado. que po. toquen Eso una- es lo que una claro, cueca. claro, sería aportar eso. es Claro, impensado. yo no me lo imagino. ¿Qué pasaría con el DJ? No, po, despedido. Bueno, igual en el sur, Sí, po. harta ranchera, harta guaracha, que claro, son modificaciones porque no es la misma ranchera mexicana, sino que es una ranchera achilenada y una guaracha también achilenada. Y se baila harto. Guardando la proporción del caso, obviamente. Es como Brasil con su música, ¿no? Ujú. Es que, no sé, po, en la calle hay un tipo ahí tocando el pandeiro y el zurdo. Y Bolivia tiene esa cosa como que vaya a un pueblito cerca de Potosí y hay un chiquito de 8 años tocando un charango en la calle, ¿no? O lo que dice Germán, digamos que 2 de la mañana en una disco y ponen una morenada o un Claro. caporal, ¿no? Y no es que la gente está bailando Karol G y se va a sentar, no, al contrario, es como... Claro, ¿cachai? Hablando de Caporal, me acordé, bueno, Cacho hizo gran parte de su carrera trabajando muy de la mano con un grupo famosísimo en Bolivia que es Tupay, que es una división de los Carcas. Claro, claro. Y ellos armaron su estudio, Exacto. que digámoslo así, creo que fue uno de los más importantes en Bolivia, primero por la tecnología que tenían y por el servicio que prestaban. Yo recuerdo haber escuchado mucho sobre Efecto Records, que estaba como... Todos sabían que era como el lugar donde había que ir a grabar. Todos que era como el Abbey Road de Bolivia. Primero por el equipo y por el servicio. Y Claro. ahí tú trabajaste un buen tiempo. Sí, fue como para darte un minuto de contexto. Yo me había vuelto a Chile porque quería como ni siquiera volverme a Santiago, ¿no? Tenían planes de irme a México y tenía un contacto ahí con una gente en México que se terminó diluyendo y estaba en esa transición y justo me llaman de esta gente de Tupay para decirme, oye, ¿te acuerdas lo que hablamos antes que te fueras? De armar un estudio. Yo, claro, sí. Compramos las cosas que nos dijiste. Y yo, bacán, po, weón. Sí, me dice, pero, o sea, hemos pensado que tú tienes que manejarlas, po, weón. Entonces queremos ver que te devuelvas, ¿cachai? Y vuelvo y efectivamente era como un sueño, po, weón. O sea, imagínate, o sea, no sé, pues yo había tirado, te estoy hablando del 99, principio del 99. Yo había tirado así como por chiste, así como ya, Genelec, no sé. A la lista de compras. Claro. Al carrito. ¿Cachai? NS10, amplificadores, Hafler, Bristol, así como. Pero era como. No creo que pase, ¿no? Y pasó, pues. Entonces me acuerdo cuando llego, yo le digo, ya, ok, ¿cuándo quieren que esté? Puta viejo, ayer. O sea, tanto, sí, porque ya están las cosas listas, tienes que venirte ya. Y me voy y llegué a sacar de las cajas, pues. Me llevan al estudio, que ya estaba construido, faltaba una parte, pero el estudio ya estaba construido, que construyeron de cero todo. Me llevan a la bodega y me dicen, ahí están todos los equipos. Y compraron todo en Estados Unidos y trajeron hasta la pachera, ¿no? Llegar e instalar, ¿no? O sea, mandaron a hacer la pachera en Estados Unidos para todos los equipos que tenían, ¿no? Entonces era llegar a armar y conectar todo. Entonces imagínate, un sueño. Acababa de salir Yamaha la 02 y compraron 2 de esas preamplificadores Avalon
que yo siempre lo cuento como chiste, pero es verdad, no es tan chiste, que a partir de ese de Avalón que llegó ahí, Todos querían. todos los avalones que hay en Bolivia son a partir de ese, ¿no? Porque hay gente que llegaba al estudio, oye, ¿eso qué? Es un preamplificador. ¿Pero cómo? Así como en 30 segundos le explicaba lo que hacía y se anotaba. Avalón. Entre paréntesis, hace un tiempo vi un video de unos colegas en Bolivia y hablaban de que habían grupos que sonaban muy bien en vivo. Entonces que todos querían sonar tan bien como ellos, así como tú dices. Claro. Y que empezó a aparecer la costumbre de que cuando llegaban con su equipo ellos le borraban las marcas. Sí, eso es verdad. Yo lo viví. Le borraban las Sí, marcas. sí. Con lo que fueras. Entonces era como, no, este es mi secreto. Este es mi arma que nadie tiene que saber qué es lo que yo uso. Escucha, o sea, para que vean cómo han cambiado tanto los tiempos, de que, o sea, ahora hay tanta información, ahora es lo opuesto, ¿no? Hay tanta información que la gente quiere incluso desmarcarse de como esas tendencias. O sea, ahora, no sé, es como antes, a mí, yo lo viví, probablemente tú también, creo. O sea, como yo estaba haciendo sonido, llegaba un grupo y, oye, ¿tú me vas a hacer sonido? Sí, conecta esto, pero solo para mí. Y yo, multiefecto Sony, así como... digo, ¿cachai? Onda? No sé. Yo creo que también como... No consejos, sino que como comentario nomás. Yo creo que en este oficio de sonido hay que ser como mano abierta. Sí. Mano abierta Sí. y siempre, porque ese que te está cableando hoy día, capaz que pasado mañana tenga su propia empresa y te dé pega, ¿cachai? Hay un video, me contaste que tu mamá lo había guardado en VHS. Sí. El tesoro del hijo ahí. Que está grabado en el año 99, El creo. 99, sí. Sí, donde muestran el estudio, Efecto Record. Claro, o sea, fue en esa época, no sé si ahora, pero en esa época, o sea, para que veáis cómo eran las cosas antiguas, las compañías de cable en Arica, Iquique, Antofagasta incluían al canal boliviano. Podías ver televisión boliviana en Chile, ¿no? En Arica, Iquique, Antofagasta. Y claro, ese video fue una transmisión que hizo el canal boliviano de la inauguración de este estudio, porque era como un hito, así como un estudio más pro, digamos. Además, que los dueños es un grupo bien conocido en Bolivia, y lo transmitieron. Y ahí mi mamá aprovechó de grabar, y claro, 25 años después, 26, o más, no sé, no, 26, claro. Ahora cachureando un poco en la casa, ahí cuando voy a ver a mi mamá y Quique, así como los videos, así me pongo a ver y dije, este es un documento histórico. Veámoslo. Ya, pues. La Compañía del Talento Tupai cuenta con todo lo necesario para contribuir a la inspiración artística. Por supuesto, los equipos son la herramienta imprescindible, pero hay una infraestructura paralela impecable y que, de acuerdo al criterio Tupai, hace lo suyo, como esta cómoda sala de descanso o una cocineta con todo lo necesario. A esto se suman otros ambientes paralelos que contribuyen a que el artista no deje escapar su mejor momento de inspiración. Desde los cables a los conectores, pasando por los micrófonos y las consolas, este estudio es diferente a los convencionales. Simplemente los artistas aquí podrán grabar, finalmente, con calidad internacional. Este estudio cuenta con tecnología de punta, no solamente a nivel Bolivia, sino que a nivel mundial. Contamos con periféricos a tubo, pero con tecnología de 2000, y con un par de consolas digitales en la cual tenemos 64 canales independientes. Contamos con 48 pistas en cinta y con 24 en sistema de Pro Tools, que es lo último en edición en computador. Todo es manipulable, ya sea por la edición en disco duro o ya sea en la misma mesa, en donde tenemos la posibilidad de cambiar ecualización, efectos y niveles en cierta parte de la canción sin necesidad de
de manos extras que no sean las mías, digamos. O sea, todo se programa en una computadora interna en cada consola. Esto es lo más moderno a nivel mundial. O sea, en todos lados del mundo se trabaja de la misma forma. ¡Cuánta juventud! Oye, Tenía como 15 años ahí. ese micrófono es un M149 a tubo, Y weón. lo tiene todavía. Qué jodido, weón. Jodido. O sea, está hablando de un micrófono que el 99, yo no sé cuánto vale ese micrófono, pero... O sea, yo me acuerdo, digamos, las cifras, porque tú también te debes acordar cuánto costaban los equipos, así, el 480L en esa época. O sea, yo no sé cuánto está ahora, pero en esa época era una fortuna, ¿no? Y hay otro tema, que una cosa es que a propósito de esto de tener buenas máquinas, por ejemplo un Pre-Avalon o un NIF, una cosa es tenerlo y otra cosa es saber usarlo. Y hoy en día, lo conversamos en el primer capítulo, que hay mucho más acceso a la tecnología. Claro. Y de repente niños de 14, de 15 años ya tienen su interfaz, tienen micrófono, ¿no? Entonces ahí me gustaría meter este tema, ¿no? de que tiene que ver con el uso de la tecnología, ¿no? A propósito de algo que estábamos conversando de off the record y que también lo hemos comentado en otra instancia, que es esta característica que es propia del sonido profesional, que se da muy poco en otras profesiones, que es donde se interrelaciona la ciencia, el arte y la tecnología. Claro. Entonces, uno, para desarrollarse en sonido profesional, tiene que ser un poco científico, un poco artista, ¿ah? Y un poco técnico. De hecho, les voy a contar una anécdota, que hace un tiempo trajimos al Turra Medina, no sé si lo ubica. El Arturo Medina es un destacado productor musical que está radicado en Estados Unidos, partió trabajando con los Sin Bandera, sí, se fue baterista, muy buen baterista, y lo invitamos a dar unas charlas, y él dio una charla súper buena, que era cómo trabajar in the box, o sea, solo con las herramientas del computador, solo con plugins, solo con una Digital Audio Workstation, sin periféricos, sin nada. Perfecto, excelente. El que tiene todo eso dice, acá me voy a ir con libretita a anotar todas las... Y dio unos tips muy buenos. Pero después, a la semana siguiente, un estudiante se acercó, oiga, profe, yo llegué pero a la casa directo a hacer las cosas que dijo el Turra y no me quedó igual. Po. Claro, porque tú no soy el Turra Medina. Po. Claro. ¿Qué opinan de este cuento de el mayor acceso a la tecnología, pero también este valor agregado que debiera tener el profesional de saber usarlo racionalmente, reflexivamente, críticamente, creativamente? Pucha, tengo harto que decir, podemos hacer otro podcast de esto. Yo creo que ese valor agregado, yo también lo llamo horas de vuelo, te va dando como un pensamiento crítico, digamos, con ciertas cosas, ¿no? A veces, que es lo que también hablamos fuera de micrófono, a veces usando nada consigues como lo que estás buscando, ¿no? Entonces, yo estuve en esa charla. ¿Ah, sí? Sí. Claro, él sabe qué está buscando, ¿no? Al momento de mezclar, ¿no? Y probablemente ya lo sabía al momento de grabar, ¿no? Pero si tú tienes a alguien que solo quiere aplicar, digamos, la fórmula y no sabe el por qué, claro, el resultado puede ser cualquier cosa, ¿no? Por eso yo decía un poco que a veces no haciendo nada o decidir no hacer nada consigues lo que quieres, ¿no? Es como algo que me parece súper valioso
que cuando lo aprendí dije, o sea, cuando me cayó la teja, dije, es muy cierto. A veces no decir nada es lo que tienes que decir. ¿Sabes? Como, estoy como haciendo un ejemplo medio tonto, ¿no? Pero es como, trabajando en el estudio a veces, los músicos te preguntan cosas, pero para que no les digas nada, ¿no? Entonces aprendí que a veces la frase equivocada te puede perjudicar en tu siguiente pega. Y en los equipos pasa lo mismo, ¿no? A veces, con tanta tecnología que hay, uno dice, me compro este plugin, esto que son de la NIV, entonces voy a sonar igual que NIV, digamos. Pero si nunca escuchaste una NIV, ¿cómo vas a sonar como una NIV? Yo me acuerdo, por ejemplo, dentro de las joyitas que había en el estudio de Bolivia, trajeron el 480L Lexicon. Entonces estuve 4 años mezclando discos con el 480L, ¿no? Cuando salió el plugin, o sea, yo seteaba el plugin como me acordaba que sonaba el 480 de verdad, po. Pero si nunca escuchaste el 480, puedes usar cualquier plugin, po. Entonces, y estás convencido que está sonando como debería sonar el 480. Como, finalmente, no sé si me estoy yendo a otro lado, pero la tecnología tiene que ir a veces, creo, acompañado de un poco de educación, ¿no? Es como, a veces es bueno, o sea, no eliminar la parte artística, ¿no? Pero a veces es bueno saber de dónde vienen las cosas, por qué, digamos. Es lo que te contaba alguna vez, ¿te acuerdas cuando en un avión de... Sí, íbamos, nos encontramos en un avión, en un claro, vuelo. no sé, está, digamos, el plugin de Sunset Sound, digamos. Y me acuerdo que en un taller que hice de producción musical, alguien me preguntaba, porque hace un par de años grabé en ese estudio, pero lo único que quería saber era si es que sonaba igual que el... O sea, como... Dije, ¿pero lo usas? Sí. ¿Y te gusta cómo suena? Eso ya. O sea, como... No, pero es que suena igual que el... Por ejemplo, Waves tiene un plugin que emula la reverberación de las cámaras reverberantes de Abbey Road. Claro. Y ¡oh, que suena increíble! Y, ¿has estado en Abbey Road Sí, alguna pues, vez? ¿cachai? Como... O sea, alguno de ustedes ha estado. no, yo tampoco. Así que no tenemos ni idea cómo suena la reverberación de las cámaras reverberantes de Abbey Road. Claro. Entonces, estoy absolutamente de acuerdo contigo. O sea, ¿te gusta o no te gusta? Claro, o sea, como hablamos, para la gente que está mirando, antes de esto hablamos 1 hora, ¿no? Sin cámara. Y hablamos un poco, hablamos de esa parte matemática, ¿no? De este oficio, pero también la parte artística. Entonces, a veces, un buen consejo que me dieron hace muchos años atrás es como, viejo, confía en tu oreja, güey. Es bueno saber la parte académica, pero al momento de tomar una decisión tienes que ponderar todo, ¿no? La parte académica, el gusto, tu experiencia. Como tú dices, si te gusta cómo suena, úsalo y... Bueno, una anécdota, porque dentro de los grandes invitados que hemos tenido acá en Chile dando conferencias, y también lo comentamos en la semana, el capítulo anterior, que no fue la semana pasada. Ya, así como... Fue hace como un mes. Graham Langley, fundador de AMEC, Claro. nos contaba, de hecho después hizo un seminario para profesores y algunos estudiantes seleccionados con pinza, y nos mostraba el ingeniero electrónico. Entonces, era un lenguaje muy, muy complejo, cómo era el canal de entrada de una consola y cómo era el proceso. Primero está el diseño, después se mandaba a hacer la placa impresa, después venían los primeros prototipos, pero decía, la última prueba es auditiva. Claro. Y después de todas las etapas, si no te gustaba el sonido, a la basura. Claro.
y tenías que hacer de nuevo el ecualizador y tenías que hacer de nuevo el preamplificador, y algo que también lo mencionaba Richard Small, ¿no? Richard Small, que es una eminencia que propone un procedimiento para diseñar cajas acústicas, y la caja te puede quedar maravillosa, muy linda, que está bien porque las cosas entran por la vista, venderla, esos monitores son preciosos, pero no sabemos cómo suenan. Sí, suenan bien, ¿no es cierto? Sí, suenan bien. El asunto es que si suena mal, también, o sea, tu oído, y yo se lo digo a los estudiantes, es tu principal herramienta de trabajo. Claro. No son los micrófonos, no son los monitores, no son los plugins. ¿No? Y por eso cuídensela. Sí. ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijo? Justo tú siempre con las palabras justas. Es que es así, digamos. Es como, finalmente, tus oídos van a darte como un valor agregado o no, digamos. O sea, como digo yo siempre, digamos, excepto nosotros que somos nerd, digamos, de los equipos, y sabemos cómo se hace un disco, nadie consume música ni un disco por cómo suena, digamos. O sea, es como, o sea, yo conozco a una persona, digamos, pero yo no creo que... Sí. O sea, yo no sé si alguien se va a comprar un disco por cómo suena la caja, digamos. O sea, la gente va porque le gusta la canción, ¿no? Claro, o nadie se va a comprar un disco porque supo que se grabó en una consola Claro. O sea, de hecho yo me acuerdo, volviendo a la prehistoria sonidística, de que cuando en este estudio que tenía 2 consolas Yamaha digital, la 02, era como la duda, ¿no? Así como, oye, pero no, tiene que ser analógica para que suene bien. Y me acuerdo que en una mix vi que habían hecho un disco de Mr. Big, una banda gringa, lo habían hecho en una 02. Entonces yo escuchaba el disco, o sea, así de nerd, ¿no? Fui, me compré el disco y lo escuchaba y decía, sí, no, se siente como digital, o sea, como que quería buscarle la vuelta, y al final la música va por otro lado, ¿no? Ahora, igual está relacionado un poco con lo que estábamos conversando, la anécdota del Turra Medina, que hay mucha gente que está ávida de la receta. Claro. Y la toman como la receta mágica, o sea, como si yo la sigo, Claro. voy a lograr el cuento. Y resulta que no, hay un link que hay que hacer con las herramientas que uno tiene. Ustedes que trabajan directamente en el estudio de grabación, cuando se compran unos nuevos monitores, saben que se tienen que acostumbrar a ese nuevo monitor. Claro. Las primeras trabajos probablemente no les salgan tan bien porque tiene una sensibilidad distinta, tiene una claridad distinta. Yo siempre les pongo a los estudiantes el ejemplo de que no hay ninguna persona maratonista que corra con zapatillas nuevas, ¿no? Siempre corren con unas charchitas, claro, porque ya están acostumbrados a eso. Claro. Y hay tantas variables que están involucradas. O sea, está la calidad del músico, está la calidad del instrumento musical, está la calidad de la sala de grabación. Y todo eso te da un resultado y el conocimiento tuyo. Yo siempre me sorprendí mucho cuando yo estaba estudiando. Claro, uno no tenía bien claro la imagen mental de cómo debería sonar. Entonces, típico, escuela Vipro, ¿no? Partimos con la batería, ya, dale el bombo, pum, 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 y ahí sonando como media hora tratando de ecualizar el bombo. ¿Y por qué te demoráis tanto? Si es porque no sé cómo debe sonar. Claro. Yo me acuerdo de nuestro querido profesor, de haber sido profesor tuyo, Alejandro Soto. Claro. Alejandro Soto, a mí me sorprendía cómo él ecualizaba, porque él, el mismo ejemplo, el bombo, y daba el bombo, baterista, por favor, dale el bombo, pum, pum, pum. Lo escuchaba 3 veces, lo muteaba y ecualizaba en silencio, porque su sonido ya estaba en la cabeza, claro. Y después demuteaba, revisaba, de nuevo, hacía algunas correcciones y listo, vamos a la caja, y eso
hay que desarrollarlo. Que tú hablabas un poco de la experiencia, del kilometraje, ¿no es cierto? Que te la da la formación académica y también la experiencia. O sea, el uso de la microfonía. Con formación académica acortas caminos, ¿no? Sí. Es como tenés ya como un mapa, sabes dónde quieres llegar, pero cuando vas así solito es como voy por allá, por acá, con formación ¿Cómo académica. funcionan las cosas? Claro, vas con un poco, con harta ayuda extra, ¿no? Pero, pucha, qué bien que dijiste lo que acabas de decir, porque también tiene que ver con, a veces uno, o sea, voy a decir lo que quiero decir con un ejemplo, ¿no? Es como grabo un piano, le pongo 2 micrófonos estéreo, uno ambiental, etcétera, y después en la mezcla el músico o el productor, quien esté dirigiendo la sesión de mezcla, me dice: oye, ¿puedes hacerlo sonar como un Hammond, un órgano Hammond? Me voy a esforzar, digamos. Pero en verdad lo que uno tendría que decirle: viejo, si querías un órgano Hammond, grabemos un órgano Hammond, ¿no? No perdamos el tiempo queriendo que las cosas, o sea, sacar algo de donde no hay, ¿no? Y me hiciste hacer como también acordarme de mi época de estudiante, y claro, uno estaba ahí, perdía las 3 horas que duraba la clase de grabación, no me acuerdo, 3, 4 horas, ponte, tratando de que la batería suene como la de Metallica, cuando era tan simple como traer otra batería, y ni siquiera eso, la misma batería así amateur que estaba ahí, que llegó con el grupo, probablemente un tipo experimentado la iba a hacer sonar súper bien. Pero a veces uno se marea con esas cosas así de... Y es por inexperiencia nada más. Al final lo que hay que juntar, como te decía fuera de micrófono, en nuestra podcast privado que tuvimos antes, hay que juntar trucos, ¿no? Y lo que te da la experiencia es tener chance de sacar más trucos del sombrero, ¿no? Esto a colación de si trabajas si tienes tu clientela, poder dar posibilidades, ¿no? Y siempre es mejor dar posibilidades que decir no sé cómo se hace, o yo lo hago así y no sé de otra forma. Yo creo que una buena forma de hacerte tu cartera de clientes es cuando ellos ven en ti a alguien que va a poder solucionarle cosas, ¿no? Y yo creo que eso también habla de las horas de vuelo, de la experiencia, que igual es valiosa, ¿no? Ojo que hay gente súper chica, digamos, que tiene mucha experiencia, ¿no? Yo me he sorprendido, digamos, gente así de 25 años que ¿qué quieres? Y lo hacen de inmediato y así como súper pro, digamos. Entonces no tiene que ver con la edad, para que no se asusten ahí de que tiene que ver con cuántas horas creo uno le dedica a esto. Si yo me cuelgo mi bajo solo los sábados en la tarde, voy a ser un músico de sábados en la tarde 4 veces al mes, digamos. Pero si practico todos los días 4 horas, probablemente voy a ser un tipo súper capo en un año, ¿no? Y a ese capo le vais dando experiencias y horas y experiencias para nutrirle, y vas a tener un tipo pro, ¿no? Todo buena la conversa, ¿eh? Todo súper buena. Pucha, sí, pues, bueno, probablemente la gente que está viendo se apasiona igual que nosotros con esto y dan ganas de seguir conversando. Bueno, quizás te dejamos comprometido para otra oportunidad que podamos además conversar. Y otra cosa que también nos gustaría hacer con la gente que ya se integre y se haga miembro de la sociedad, hacer tallercitos y de repente... Bueno, la propuesta original es seguir aprendiendo entre nosotros y compartirnos de una manera muy generosa, y no borrando... Claro, no, las marcas, no borremos las marcas porque es inútil.
Y eso, así que estás invitado a integrarte a la sociedad. Si no quieres integrarte, no importa, te vamos a invitar. Te vamos a integrar igual. Te vamos a integrar igual. Tenemos tu clave Claro. única. Exacto. Así que muchas gracias. No, gracias Cacho. a ustedes dos, justo a ti, a Germán. De paso, un súper lindo lugar para hablar de esto, de música, de equipos. Y sí, tomo tus palabras como para despedirme. Intégrense porque nunca se termina de aprender, ¿no? O sea, el que cree que ya no tiene más que aprender, creo que está en el oficio equivocado. Así que a veces uno hablando, conversando, siempre se entera de algo. Y si se puede ser mejor profesional, mejor, pues, ¿no? Así que gracias por la invitación. Yo me despido aquí a la gente que está viendo. Y espero que no sea la última. No. Te dejamos comprometidos. Y nosotros también nos despedimos. Gracias por acompañarnos en este segundo capítulo de Hablemos de Sonido. Estén atentos, pronto viene el tercer capítulo con sorpresas. Muchas gracias y estén atentos. Adiós.